before. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Triada. Buenas tardes. Bien, hoy tenemos como invitado y vamos a hablar de algo muy diferente. Hoy vamos a hablar de, como bien dice el programa La Triada, Cuerpo, Mente, Espíritu. Hoy vamos a dedicarlo al cuerpo y en especial a las mujeres. Tenemos con nosotras a una invitada experta en ello, Ruth Armenta. Bienvenida, Ruth, muchas gracias por haber venido a este programa. Gracias a vosotras por invitarme también. Bueno, Ruth lleva una larga trayectoria como química, naturópata y medicina tradicional china. En esta última etapa de su vida la está dedicando más a la medicina natural, a la alimentación energética, a la cosmética natural. Bien, cuéntanos, Ruth, un poquito tus inicios, qué es lo que te llevó a ser de la química a la naturopatía. Bueno, para mí estudiar químicas fue algo como vocacional, ¿no? Desde pequeña me encantaba jugar con cositas relacionadas con química, me llamaba mucho la atención entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que estudié químicas por un tema de que me encantaba el mundo de las moléculas chiquititas y demás, pero a nivel profesional pues no encontré la satisfacción que yo buscaba, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida quise hacer un cambio, que hoy en día está muy de moda esto, el buscar una alternativa, y me sentía muy cómoda con las terapias alternativas, naturales, con el mundo de la naturaleza, de las plantas, de todos estos principios químicos también que están compuestas las plantas en la naturaleza. Encontramos un montón de sustancias, de compuestos químicos que nos favorecen, ¿no? Y estudiar todo esto, todo este botiquín natural que tenemos en la naturaleza me parecía un reto. Y bueno, desde hace unos años pues hice el cambio estudiando pues un poquito de medicina natural, naturopatía, luego también a través de la medicina china, ¿no? Una medicina ancestral que habla mucho también de la energía del cuerpo, cómo todos los órganos están vinculados, ¿no? Cómo las emociones influyen en cada órgano, los desequilibrios que se producen. Ya no es como la medicina a la que estamos acostumbrados, ¿no? Que me duele, tengo un problema digestivo y voy al digestólogo, ¿no? Tengo un problema con mi útero, con las menstruaciones y voy al ginecólogo, ¿no? En la medicina china entendemos como que somos parte de todo y todos los órganos están vinculados, relacionados, influenciando unos en otros, ¿no? Y bueno, me ha llamado mucho la atención y me gusta utilizarlo mucho en las terapias porque creo que se llega mucho más lejos. Y nosotros que estamos conectados con el mundo natural, ancestral y tal, ¿qué nos aporta la Madre Tierra, ¿vale? Para poder dejar, en este caso, pues tú como naturópata estás trabajando con las plantas medicinales, ¿no? ¿Qué nos aporta para poder dejar lo químico? Porque es sorprendente en ti, Ruth, química, ¿no? Y que de repente cambias al otro lado, ¿no? Y ahí puedes hacer tus, digamos, elaboraciones, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho también me gusta mucho la divulgación, enseñar a que todos podamos en casa tener como nuestro pequeño botiquín en la cual podamos hacer pues nuestras fórmulas, ¿no? Un jarabe para la tos, una composición de plantas diferentes para tratarme pues estos problemas digestivos o cualquier cosa que tengamos, cositas fáciles, de manera que podamos tratarnos y conocemos estas plantas, conocemos estos nutrientes, alimentos y demás que están disponibles en la naturaleza, podamos tener ese botiquín, como decía, que luego tenemos un desequilibrio más grave y tenemos que recurrir a un terapeuta o un médico, a los fármacos, como bien decías, pues ya es el siguiente paso, ¿no? Pero al menos tener unas nociones básicas de cada día que podemos hacer para no llegar al desequilibrio, ¿no? Me gusta contar mucho una cosa que los antiguos, en la medicina china antigua, el médico de la corte, él trabajaba gratuitamente, a excepción del momento en el que la persona para la cual trabajaba tenía alguna patología, se ponía enfermo. En ese momento entendían que el médico había fallado. Entonces, a partir de ahí era cuando tenía que demostrar, tenía que demostrar que tenía que devolver al equilibrio, ¿no? Digamos que ellos trabajan como que la salud debe estar
debe permanecer, y cuando hay un desequilibrio es que el médico ha fallado. Aquí hacemos al revés, ¿no? Cuando tenemos algún problema vamos al médico. Sí, directamente a poner la tirita, ¿no? Exacto. La gente no... Hay gente que sí y otra gente que no está tan habituada pues a la botica, ¿no? Antigua, que se le dice. Y es como que le cuesta, no tiene la creencia de que le va a poder solucionar, a lo mejor pues es un decir, una infusión de manzanilla, ¿no? Para el estómago, o de hinojo para los gases o cosas así. Y ya se van directamente a lo químico. Pero bueno, ahí también, yo supongo que también lo químico viene también de la madre tierra, ¿no? Pero es esa alquimia como está hecha, ¿no? Exactamente es eso, o sea, digamos que antiguamente hemos llegado actualmente a la farmacología a través de que nuestros ancestros, digamos, trabajaban con plantas, esto era ensayo, prueba y error, como hacemos ahora en laboratorios, sí, ¿no? Probaban una planta, veían su efecto, que no pasaba nada, vale, que pasaba algo, pues trabajaban con ella. Entonces lo que ha pasado ahora a través de la ciencia es que extraen esos principios activos que ya se sabía antiguamente, los extraen y los sintetizan, ¿vale? Entonces digamos que ahora tenemos un fármaco probablemente que provenga de una planta o que se ha estudiado previamente en una planta, lo extraen y lo hacen en el laboratorio. Es, digamos, una concentración más alta, pero desde mi punto de vista es como desmontar la planta, ¿no? Cuando la tomamos entera, en una planta no está compuesta de un principio activo, está formada por muchos, ¿no? Y entre ellos se apoyan, se hacen sinergia, ¿vale? Y es muy interesante porque la naturaleza en el fondo es muy sabia, más de lo que nos creemos, ¿no? Y ahí está. Lo que sí es que hay que conocerla, ¿no? No quiero caer tampoco en que vamos todos a tomar plantas porque todas son buenísimas. No, hay contraindicaciones y también me gustaría hablar de ello hoy, porque hay que conocer todo, es importante conocer el qué, porque hay contraindicaciones, hay pues problemas con algunas medicaciones que podamos estar tomando. Por ahí es importante el conocer, ¿no? el aprender un poquito de este mundillo. Interesante. Y la mujer y sus ciclos, ¿cómo podemos entenderlos y armonizarlos, Ruth? Bueno, este es un tema que me gusta mucho hablar de él y proponerlo en charlas, bueno, aquí en muchos sitios, porque es un temazo, o sea, sí, es el temazo de la mujer, porque no sé si lo veis, pero cuando estamos en etapa fértil, el gran problema de que tengo problemas de dolor cuando menstruo, que si me encuentro rara emocionalmente, todos estos rollos que yo he visto mujeres que se organizan sus vacaciones en base a los días que menstruan, ¿no? Y dices, pues es verdad, eso. Todos los meses durante ¿cuánto? 30 años. Sí. Y luego si no, pasamos vale, ya dejamos de menstruar, nos acercamos a la menopausia y vienen los otros problemas, que si sudoraciones, que si malestar emocional también, sequedad, falta de líbido. Bueno, siempre estamos como en un problema con esto, con la feminidad, ¿no? Hay mucho problema con esto. Sería cuestión de a lo mejor pues entenderlo, integrarlo, ¿no? Porque también tiene entender el ciclo fértil, por ejemplo, el por qué, porque hay yo oigo infinidad de mujeres que dicen, ya me ha bajado la menstruación, pues vaya porquería, la odio, no sé qué, ¿por qué odias tu menstruación? ¿Qué hay ahí que te hace odiar? Porque te duele, porque te molesta, porque tienes ese sangrado, pero cuando la entiendes, cuando la comprendes, pues bueno, va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Yo he de decir que yo soy de las que entrego la menstruación a la Madre Tierra. Yo también. Sí. Es muy bonito entender todo este ciclo, ¿no? Yo creo que a nivel emocional, a nivel físico es una cosa, pero a nivel emocional es el respetar los tiempos, ¿no? Vamos todas corriendo con una actividad pues muy exigente, no nos permitimos el tener unos días de estar en contacto con nosotras mismas. Y yo tengo súper estudiado que las mujeres que cuando menstruamos estamos como más alteradas o más enfadadas o incluso más depres, es casualmente, digámoslo así, porque los días previos o durante todo el ciclo no nos hemos escuchado, ¿no? Entonces en ese momento que por circunstancias hormonales y físicas nos pide
descanso, empiezan ahí a aflorar todas esas emociones que no hemos escuchado, por lo cual ahí hay un cóctel de emociones que es difícil de sostener. Es curioso porque antiguamente las mujeres cuando estaban con la menstruación se iban, ¿no? Se retiraban y estaban todas juntas, se retiraban porque... Fíjate. Sí, esto lo recuerdo que ocurría, pero esto claro, en nuestro origen es como tenemos que seguir, ¿no? Y el día a día no pasa nada, ¿no? Hay mujeres que se encuentran bien, pero hay otras que no, entonces pero antiguamente se retiraban, pues pero que eran aldeas, ¿no? Porque están en su momento todas juntas, pues acompañándose y que no podían. Introspección, Sí, ¿no? sí. Supongo sanación, porque no deja de hacerse, tenemos esa suerte, ¿no? De que Sí. hacemos ese ciclo también de sanación. Es una depuración en Depuración, realidad, o sea, a nivel sí. fisiológico ocurre una depuración sistémica y es muy interesante porque luego cuando dejamos de menstruar ya no ocurre y ahí nos acordamos lo bueno que era en ese momento, pues a lo mejor que vamos al baño más, que nuestro olor corporal cambia porque está en nuestras, las sustancias tóxicas están buscando una salida que luego pues no pasa tan fácilmente, entonces volvemos a echar de menos Claro. el momento de menstruar. Claro. Pero bueno. Y bien, ahora vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la edad fértil, ¿no? ¿Cómo nos podríamos acompañar, a todos los niveles, ¿no? Tanto emocional como físico, porque hay mujeres que, por ejemplo, les duele mucho más la ovulación que la menstruación. Hay mujeres que se ponen emocionalmente pues fatal, con unas depresiones y unas iras que salen ahí. Migrañas. Migrañas. Sí, Es un cúmulo de muchas cosas. ¿Cómo podríamos ayudarnos con la naturopatía a equilibrar esa parte? Por ejemplo, Sí. la edad fértil. Bueno, en la edad fértil sobre todo pasa estos síntomas que comentáis, ¿no? Del síndrome premenstrual característico, Sí. de me encuentro mal, de repente retengo líquidos, me sale como acné, ese dolor que se llama la dismenorrea, ¿no? El dolor del bajo vientre y bueno, dolor de cabeza, etcétera. Todo esto, bueno, lo que ocurre, lo que podemos hacer con fitoterapia especialmente, es ayudar a regular los ciclos, ¿vale? Desde el mundo de las plantas, lo más interesante, plantas que ayudan a regular los ciclos, podríamos hablar de plantas estrogénicas, como puede ser la onagra, que es el omega 6, de la planta de la onagra se extrae el omega 6, podemos hablar de la salvia también, que es otra planta estrogénica, es una planta muy femenina, la artemisa también. Todas estas tres plantas que os comento pues nos ayudan a regular los ciclos, ¿no? Que tengan lo que toca, ¿no? Porque durante el ciclo hay unas hormonas que ascienden su concentración porque tienen una función, otras disminuyen y demás. Lo que sí que es cierto que lo que más encuentro son dolores, pues esto del bajo vientre y demás. Esto yo lo que invito a quien tenga mucho dolor a que se estudie la razón por qué, ¿no? Hay muchas mujeres que me vienen a consulta diciéndome es que tengo mucho dolor. Entonces, mi opinión es, el dolor está ahí, tiene que haber, ahora explico bien por qué. Pero si es invalidante, aquí está pasando algo. Si es en plan, me quedo en casa, no me puedo mover durante 2 días, aquí hay un problema. Y es interesante ir a un ginecólogo que revise si de repente hay quistes, miomas, endometriosis, cualquier cosita que sepamos por qué. Entonces ya vamos a tratar eso, ¿vale? Que no tenemos ningún problema de este tipo. Bueno, pues ¿por qué se produce el dolor? Digamos que hay dos momentos que podemos tener dolor. En mitad del ciclo, que es cuando se produce la salida del ovario, en el ovario sale el óvulo, digamos, hacia las trompas de falopio, y ahí se produce un desencapsulado, ¿vale? Esto a veces hay mujeres que sienten dolor, hay otras mujeres que en la mitad del ciclo no lo sienten, pero esto puede pasar y es súper normal, porque si vierais el dibujo, la imagen de lo que ocurre en el óvulo, en el ovario, es lógico que pase. Otra cosa, si no, ya es los días antes de la menstruación o cuando menstruamos, que duela un poquito. ¿Por qué duele? Porque se forma un tejido en el útero que es el endometrio, ¿vale? Ese endometrio, si no se produce, si no se fertiliza, si no se produce, no nos quedamos embarazadas, ¿vale? Para hablarlo así, ese tejido, cuando llegamos al 26, 28 días del ciclo, se tiene que desprender. Para desprenderse ese tejido que está en el útero hace como una especie de espasmos, de contracciones. Es lógico que si este tejido
tejido está rígido, pues duela, ¿no? Es como cuando vamos a hacer ejercicio tenemos que calentar, ¿no? Si directamente nos vamos a correr, nos va a doler todo, vamos a tener agujetas, pues lo mismo pasa con este músculo, que tenemos que calentarlo, ¿no? Y esto habla mucho la medicina china, de úteros fríos, que hay muchísimas mujeres con esto, y yo no sé si os habéis fijado, muchas chicas jóvenes, yo esto antes lo hacía y ahora lo veo como muy loco, os habéis fijado, chicas con camisetitas muy cortitas, pantalones muy bajitos, que dejan frío toda la zona abdominal y toda la barriguita, así se enfrían toda esta zona. De caminar descalzas también se enfría la zona baja del cuerpo, ya inferior, como se dice. Entonces esto hace que el músculo pues esté frío, si está frío está rígido, y si está rígido cuando quiere hacer ese espasmo, pues doloroso. Mira, interesante, interesante. Entonces podríamos hacer dos cosas, una, trabajar con calor, ¿vale? Con los saquitos estos de semillas, aplicar calor los días antes, por ejemplo, puede ser interesante, o plantas que son antiespasmódicas, que favorecen ese espasmo que sea como más natural, que hablaríamos pues de la angélica, de la milenrama o de la caléndula, ¿vale? Son 3 plantas que favorecen esta contracción para que no sea tan dolorosa. Evidentemente el tratamiento tenemos que empezar unos 5 o 10 días antes, porque esto no es como los fármacos de que me duele y me tomo una infusión de cualquiera de estas plantas y se me va a pasar. Prepararlo, claro. Exacto. Claro. ¿Y la artemisa es bueno tomarla seguida o, como dicen, hay que hacer como esos parones para poder... porque la artemisa es reguladora y tiene más propiedades, ¿no? Sí, de hecho quería decir que hay 2 artemisas. La artemisa annua, que es muy conocida para el sistema inmunológico, que bueno, pues es genial para esto, pero esta es otra. Esta es otra artemisa, que es la artemisa de la mujer, y no es la annua, ¿vale? Entonces esta es estrogénica y tiene pues esto más aplicaciones para el tema de la mujer. Yo normalmente suelo recomendar que en el momento de que estamos menstruando dejemos de tomar plantitas o lo que sea, es como que estamos un poquito para nosotras y sentirnos qué es lo que necesitamos. Yo prefiero hacer tratamientos, pues eso, desde la mitad del ciclo hasta que empezamos a menstruar. ¿Vale? Seguido, cada mes, irte acostumbrando al cuerpo, no hacer picos solo de tomas. ¿Sí? O sea, recomendaciones sería para menstruación, ovulación, para la ovulación dolorosa y todo eso, ¿cuáles son las plantas? Artemisa. Más que nada, más que para la ovulación, es para la menstruación, para esto para favorecer el ciclo. En general, sí. Para favorecer el ciclo, regulando las hormonas, pues onagra, salvia y artemisa. Onagra, salvia y artemisa. Y dirán ellas, vale, ¿y estas cuándo me las tomo? ¿Antes de menstruar? ¿Durante la menstruación? ¿Todas juntas? ¿O todas juntas? ¿Cuántas tazas al día? Exacto, estas dudas salen. Sí. Bueno, lo ideal, yo suelo mezclar plantas, me gusta mucho. O sea, la onagra sí que se toma normalmente en perlas porque es un aceite, esto sería separado, pero por ejemplo podemos juntar pues, salvia y artemisa, las podemos juntar y tomar. Pues, por ejemplo, yo recomendaría, pues eso, a partir de la mitad del ciclo, hacer 2-3 infusiones al día de una cucharada sopera por vaso de agua, ¿vale? Hacerla, pues la mezcla, me parece súper interesante. Muy bien. ¿La mezcla de aceite de onagra? No, onagra, o hacemos onagra, como alternativo para quien no le guste las infusiones, ¿vale? Sí. Tomamos las perlitas, esto sí que habría que mirar la composición de laboratorio para ver si hay que tomar 1, 2 o 3 en función de cómo lo formulen, y si que le gustan las infusiones, pues esto, o artemisa o salvia, ¿vale? Vale. 2-3 veces al día. 2-3 veces al día, interesante. Tomen nota, mujeres. Bien. Entonces, sobre el tema de la menopausia, que es una creencia, ¿no?, de muchas mujeres que pierden la fertilidad, una decadencia, ¿no? Decadencia, mujer, sí. No se sienten bellas, ya no soy, pues a nivel sexual ya no soy atrayente. Hay muchas creencias detrás de todo esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo podrías, en tu caso, las pacientes que van a tu consulta, cómo les ayudas en este tema? En este momento es un punto en esta etapa de la mujer. Yo lo que siento es que es un momento de empoderamiento de la mujer. O sea, dicen en cositas más, temas más indígenas, dicen que como integramos nuestro masculino y nuestro femenino y nos empoderamos. Entonces, aquellas mujeres que no lo tomen su poder,
pueden caer en estos problemas de decir me siento inferior, no estoy como rechazada de la sociedad, que esto pasa mucho en Occidente, o si vamos a Oriente, donde las mujeres o los abuelitos son los sabios, ¿no? Ahí están empoderados esta figura, ¿no? Pero aquí como que me parece que la sociedad como que nos rechaza, no está tan bien vista la arruguita, no está tan bien vista ciertas cosas, ¿no? Y yo me encuentro eso, que esas mujeres llegan a un punto de su vida en la que quieren empoderarse, pero no saben, ¿no? Se sienten como que a lo mejor quieren dejar a sus parejas, dejar sus trabajos, quieren hacer como cosas muy radicales, pero tienen miedo, ¿no? Y tienen miedo de su poder. Yo a veces digo, pero sí, y tiene sentido, ¿no? Que poco a poco, pues a nivel emocional integren eso y entiendan que es un cambio de etapa y que tomen lo bueno, ¿no? Que tomen esa sabiduría, ¿no? No os pasa de decir, ay, si volviera yo a tener 20 años, con todo lo que sé ahora, esta sabiduría no, es nuestra, ¿no? Y tiene que estar ahí para empoderarnos. Y aquí pues hay unos síntomas previos a la menopausia y pues durante, ¿no? Retención de líquidos, se suele tender a engordar más, sequedad. ¿Qué recomendarías? Sofocos. Exacto, se produce un cambio en el cuerpo, ¿no? Hay unas hormonas que cambian, lo que pasa es que empieza a descender el nivel de estrógeno, ¿vale? Y a veces pasa, esta bajada, este descenso de estrógeno es muy abrupto y normalmente si es muy abrupto pues se asocia con problemas más acusados, ¿no? De todo esto que comentáis. Pero es verdad que este cambio de hormonas, pues por ejemplo es muy típico que esta cinturita que solemos tener más de jovencitas, pues se forme tejido graso alrededor de la cintura y oye, pues no nos gusta, ¿no? Hemos estado siempre un poquito más finitas, claro. Y pasa hormonalmente, esto es inevitable, ¿no? Aceptación, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que aceptar que nuestro cuerpo cambia, cuesta. Pero ante esto, pues nada, es cambiar un poco la dieta, entender pues esto, los cambios que nos está produciendo nuestro cuerpo y que a lo mejor ya no podemos comer lo que comíamos antes, debemos de hacer más ejercicio y tal. Pero, por ejemplo, para lo típico de los sofocos, que esto yo he oído mujeres de verdad que por la noche en pleno invierno se destapan, empiezan a chorrear agua y agua y agua. No duermen. Esto debe ser durillo, ¿no? Yo tenía una amiga que se desmayaba y todo, del sofoco que le cogía, sí, se desmayaba. Entonces, claro, para poder... La mujer se debería de preparar antes para poder evitar esto. Yo lo que he observado es que las mujeres que tienen más picos de este tipo son mujeres que están como más con un sistema nervioso más alterado, son más ansiosas, tienen un pico de estrés. Entonces el estrés, ¿qué pasa? Que si estamos como muy agitadas, pues es más fácil que tengamos calor y sudemos. Las mujeres que son como más calmadas, como que más tierra, ¿no? Más estables, no suelen tener tanto problema, porque esto no pasa a todas las mujeres, ¿no? Entonces trabajar el sistema nervioso es fundamental en cualquier etapa de la vida, pero en ese momento sobre todo si tenemos muchos sofocos. Pero bueno, independientemente de trabajar el sistema nervioso, la planta típica para los sofocos es la salvia, que ya he comentado antes. La salvia también se da para sofocos y para hiperhidrosis, ¿no? Hiperhidrosis es las personas que sudan mucho, ¿no? Hace disminuir ese exceso de agua, pues en este caso es muy interesante porque es estrogénica, como había comentado, y además por el tema del sudor, ¿vale? Es muy interesante. Lo que sí que he observado en pacientes es que en la menopausia funcionan, los remedios que voy a comentar funcionan un tiempo, 2-3 meses, pero luego hay que ir cambiando. Es como si el cuerpo se acostumbrara y pidiera una alternativa. Yeah. Sí, entonces digamos que para especialmente sofocos pues me gusta mucho la salvia, pero para hacer que ese descenso de estrógeno, que es el que provoca todo ese desequilibrio, sea un poquito más pausado, más paulatino, plantas fitoestrogénicas, ¿vale? Como la cimicífuga, el trébol rojo, el donquai, que es la angélica china. Estas son muy interesantes para esto de los estrógenos que os comento y que toda la sintomatología pues esté como más blandita, ¿no? Que los síntomas pues bueno, que no sean tan graves. Por eso yo recomiendo hacer como 3 meses pues salvia, otros 3 meses cimicífuga.
para regular un poquito las hormonas y los efectos. Lo que sí que me parece importante resaltar es que hay casos de mujeres que han padecido cáncer de mama, que están tomando medicación, tamoxifeno y demás, que no pueden tomar nada que tenga estrógenos, por lo cual estas plantas que son fitoestrogénicas están totalmente prohibidas. Por eso os decía que tenemos que conocer... Como la soja, ¿no? También, exacto, sí. Exacto, que hay mucha gente que realmente no lo sabe y esto es como, ¿no? O sea, en alimentos, pues esto como comentas, la soja, el tofu, claro, todos los derivados de la soja hay que eliminarlos en este perfil de mujeres. Las que no pasa nada, pero las que han tenido este tema, pues... Sí. Y en el caso de la menopausa, mujeres que tengan una depresión, porque muchas cogen tema o altibajos emocionales, ¿no? Están así de buen humor, de repente bajan, esa inestabilidad. Y suele pasar siempre en los primeros meses, ¿no? Y después ya el cuerpo se acostumbra. ¿Qué plantas también hay? ¿También son las mismas? No, yo jugaría con plantas que, por ejemplo, una que me gusta mucho es el 5-HTP, que viene de la grifonia, del triptófano, que es muy conocido. Esta planta, 5-HTP, pues al final acaba liberando serotonina, ¿vale? Que es la hormona de sentirnos bien y demás. Al final es un poco esto, cuando estamos más alterados es porque vemos todo de color oscuro y que va a pasar algo malo y tal, y que no vamos a poder gestionarlo y tal. Entonces cuando estamos pues bien, ¿no? Que tenemos niveles de serotonina óptimos, pues no es tan negro, ya es un poco más gris claro y lo vemos todo de otra manera. Entonces a mí me gusta jugar pues esto con el 5-HTP combinado con plantas relajantes, porque lo mismo, si estamos súper alteradas lo vemos todo como muy difícil. Entonces plantas relajantes a mí me gusta mucho pues combinarlas, como os decía, por ejemplo, pues azahar, la valeriana, que es muy conocida, el espino blanco. El espino blanco es un regulador de la tensión que combinado con estas plantas relajantes pues nos hace estar un poquito más calmadas. La tila también, que es una planta conocida. Podemos hacer una mezcla de todas estas, por ejemplo. Esto sí que lo diría de tomar cada día, ¿no? 1 o 2 infusiones, por ejemplo, muy interesante de postre en la cena, ¿no? Para después de que ha pasado todo el día, que estamos relajadas y tal. Es muy interesante hacer una infusión, nuestro ritual, ¿no? Una infusión así relajante. Yo lo hago cada noche. ¿Ah, sí? Sí. Es nuestro ritual, sí, el ritual de mi marido y mío. Nos ponemos los dos ahí con nuestra tisana, ¿no? Que es relajante, lleva valeriana, lleva azahar y todo eso. Y, sí. Y cualquiera que te oiga dirá, vale, cualquiera dirá, sí, pero yo no estoy menopáusica, porque hay mujeres que están con el ciclo menstrual y dirá, pero es que yo tengo unos cambios de humor, ¿no? Lo típico, te tienen la regla, qué mala hostia tienes, ¿no? Bueno, sí. Las mujeres somos una bomba de relojería. Sí. En estos casos, ¿qué recomiendas? ¿También lo mismo? Sí, recomiendo, ahí me iría más al plano emocional, al expresar. Creo que debemos ser conscientes, ¿verdad?, de que somos mujeres creadoras, de crear vida, de crear proyectos, crear, ¿no? Y en la sociedad actual no creamos, ¿no? No tenemos esto muy instaurado. Y ya puede ser que cada mujer conecte con su capacidad creadora de lo que más le gusta. A mí me encanta bailar y me gusta todas las semanas hacer algo de baile en el cual me pueda expresar mis emociones a través del baile. A quien le gusta escribir, pintar, hacer macramé. Hay tantas cosas creativas. Creo que si intentamos expresar y sacar todo lo que tenemos dentro a través de algo creativo, que es una manera positiva de canalizarlo, esas frustraciones, ¿no? De no me encuentro bien, no estoy a gusto, quiero un cambio en mi vida, no caes en ello, porque has tenido como tu válvula de escape, tu momento de sacar esas cosas incómodas que en todas las vidas pasan, ¿no? A todos nos sucede, ¿no? Sí. Pero bueno, también una de las cosas para hacer una actividad podrían tomar, ¿no? Pues un aceite de onagrano, no sé si en el tema emocional, ¿no? Pero también se podría dar, ¿no? Exacto, o sea, la idea es combinar ambas cosas, ¿no? A nivel pues eso, fisiológico, bioquímico, pues plantas que regulen los ciclos, ¿vale? Y por otra parte, pues algo emocional, ¿no? Yo juego siempre con terapia combinada, de trabajar un poco desde varias perspectivas. Algo que nos regule las hormonas está súper bien, porque esos picos a veces que son reales, ¿no? Y te suben una serie de hormonas que te hacen comportarte de una manera. Pero hay que ayudar al cuerpo también a canalizar el comportamiento, ¿no? A buscar vías de escape. Sí, porque cuando ya hay un pico alto, ¿no? Y la mujer está muy activa, ¡wow! Sí, hay un momento de actividad, ¿no? De mucha energía, ¿no? Es como que el cuerpo se está preparando a los días, pero hay un subidón, ¿no?
Exacto. Hay un subidón y en esos días yo siempre recomiendo, haz deporte pero de intensidad, ya no ponte a bailar o a dibujar, haz deporte de intensidad o vete a gritar, o sea, es positivo, antes de ir esa energía en contra tuya o en contra del que tienes al lado, sácala con algo provechoso, ¿no? Es el cambiar un poco el chip. Cambiarlo, sí, sí. Hay un libro muy chulo que se llama, no sé si lo habéis oído hablar, se llama Luna Roja. Ah, sí. Sí, y habla mucho sobre el ciclo de la mujer, pues qué es lo que mueve la mujer en cada estado, ¿no? De cíclico de cada mes, y es muy interesante. Porque en cada etapa como que nos apetece algo, ¿no? Cuando estamos menstruando. Hay una etapa más creativa, la otra de introspección, la otra de sanación, sí. Y ser conscientes de que eso pasa y respetarlo y no enfadarte, ¿no? Si te apetece estar sola, pues quédate sola y ya está, no te pasa nada. Es claro. Que tu cuerpo te lo pide, escúchalo. Y te digo una cosa, cuando tú aceptas eso, se suaviza un montón, ¿eh? Mucho. Y aparte, el entregar la tierra y la menstruación a Madre Tierra. Que además es un gran fertilizante, no sé si te pasa, yo tengo unas plantas ahora. Sí, es un gran fertilizante y además dice que la energía, o no sé bien qué proceso alquímico se produce, que hace que a ti se te equilibre también el proceso hormonal. Exacto. Sí, es sanador también, sí. Bueno, es todo un mundo. Y a nivel de alimentación, Ruth, más o menos, ¿qué sería conveniente para el proceso fértil o para el proceso menopáusico? Bueno, el menopausia es un poco más complejo porque a veces empiezan a salir que sí, hipercolesterolemias, nos suben colesterol, hipertensión, lo asociamos un poco a esto que no depuramos, ¿no? Que el cuerpo no depura, entonces empiezan a subir a valores de toxinas altas que desencadenan este tipo de problemas. Entonces en esta época es muy interesante hacer depuraciones constantes, ¿no? Yo soy partidaria como naturópata de tener una alimentación predominantemente vegetariana, que quien quiera comer carne está bien, pero que sea de calidad, y evidentemente intentar que todo sea bio, porque hay una cosa que se está comenzando a hablar cada vez más, que son los disruptores endocrinos, ¿vale? Estos disruptores endocrinos los encontramos en fertilizantes, los encontramos en bisfenol, en plásticos, en lo que nos tragamos de la polución. Ahí hay un montón de sustancias tóxicas que lo que hacen estos disruptores es alterar el estado de nuestras glándulas, y por ahí las glándulas segregan las hormonas, ¿vale? Entonces las alteran. Por lo cual es importante evitar que entren, ¿no? A través de la alimentación o lo que tenemos alrededor, ¿no? Intentar evitar esta entrada de sustancias tóxicas, ir haciendo depuraciones y tomar alimentos vegetales, sobre todo frutas. Es una alimentación equilibrada que a veces no nos han enseñado a comer bien, ¿no? En casa o donde sea, y tenemos muchos vicios que a veces tenemos que recurrir a alguien o ver bien que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, digamos que los ciclos de la mujer son muy complejos y en cuanto a alimentación hay momentos que les va bien una serie de alimentos u otros, pero de manera general, sobre todo mucha verdurita, todo intentando, sobre todo en menopausia, todo cocinado. No, lo que pasa a veces en mujeres con menopausia, pues esto, que he visto muchos casos como que cogen un poquito más de nivel de grasa y empiezan a hacer esto típico de voy a cenar una manzana y un yogur porque no quiero engordar. Esto, según la medicina china, la alimentación energética es fatal, o sea, es lo mejor que puedes hacer para hincharte. Y lo he hablado con un montón de mujeres que me dicen, es que solo ceno esto y cada vez estoy más hinchada. Yo, claro, es que esto te debilita. El fuego es como un caldero, ¿no? Y tiene un fuego digestivo, que hablan en la Ayurveda y en medicina china, un fuego para cocinar lo que comemos. El acné, exacto. Si lo debilitamos tomando comida o bebidas frías o alimentos sin cocinar, lo que le estamos dando mucho trabajo, se enlentece el proceso digestivo y nos hinchamos. Por eso es mejor cenar, que sea una sopita de miso, una cremita de verdura de calabaza, cositas así, aunque sea un poquito, si queremos mirarnos la dieta, que no la manzana de cena. O sea, sobre todo en invierno, en la noche, que es la época, es la parte más yin de todo el año y del día, ¿no? Entonces, son detallitos que hay que tener en cuenta. Es poder equilibrarlo, qué interesante.
Bueno, y como vitaminas, ¿qué recomendarías? ¿Consideras que podríamos tomar parte de la fitoterapia, complementos, oliguramentos, todas estas cosas? Bueno, yo soy partidaria también de personalizar, ¿no? De tratar cada persona viendo sus carencias, porque al final cada uno somos un mundo, ¿no? Que tengamos el mismo síntoma, podemos tener deficiencias o necesidades muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en menopausia tenemos que cuidar mucho la salud ósea, ¿no? Es muy interesante el aporte de vitamina D3 con K2 que facilita la fijación en el hueso, aunque vivamos en zonas de sol y demás, por ahí es muy interesante, ¿no? En cuanto a vitaminas, pero siempre es importante el personalizar, ¿no? El ver también pues qué valores, qué necesitas, qué no necesitas. Y por ahí pues vamos, ¿no? Porque a veces tomar por tomar, ¿no? Esto típico de como mi amiga le va bien, yo me lo voy a tomar. Ya. Y caemos en cosas que a lo mejor ni lo necesitan. Sobrevitaminarnos, que tampoco es bueno. Exacto. Claro. Qué bien, Ruth. Pues bueno, ya nos queda poquito de programa. Estaríamos muchísimo más rato. Es muy interesante. Si a ti te parece bien, sería muy interesante, ¿no? Que fuera aportando pues nada, cositas a nivel de naturopatía y todo eso. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Se podría hacer consulta a distancia para la gente que no viva en Cataluña? Exacto, yo hago consulta pues personalizada en mi espacio, que estoy en Barcelona, en Poblenou, sí. Y ahí, bueno, pues lo bueno es que ahí puedo hacer un poco de medicina china, acupuntura, si la persona viene, que a mí me gusta mucho porque me acelera un poquito más el proceso, ¿no? Porque parece que no tenemos mucha paciencia todos, queremos soluciones rápidas y a veces pues tomando suplementos, cambiando un poquito la dieta, nos cuesta a todos un poco y queremos resultados rápidos, y con acupuntura yo he observado como que va la cosa un poquito más rápida. Pero independientemente de eso, de la consulta, también hago con personas que están en otros lugares, en otros países, a través de internet, que hoy en día es una herramienta muy útil. Exacto, pues a través de videoconferencia también hago lo mismo, pues a veces hacemos una entrevista donde vemos las necesidades de la persona y se pauta pues qué puede hacer para encontrar su equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una página web que es con mi nombre y apellido, rutarmenta.com, y luego en redes como Instagram o Facebook estoy como Rutarmenta Naturópata. Ahí también voy colgando pues cositas de información que me parecen que puedan ser útiles, ¿no? Con plantitas así que más o menos a todo el mundo le pueda ir bien. Y eso, intento pues lo que os comentaba, de que todas tengamos como nuestro pequeño laboratorio, botiquín natural en casa, para que de manera natural o habitual podamos tener nuestros recursos, ¿no? Que tenemos dudas, pues recurrimos a un terapeuta, como lo que nos sintamos más cómodas, pero tener esas nociones básicas es como muy interesante. Así que también atiendes a nivel online también. Exacto, online y presencial, los dos. Pues ya sabéis. Muy bien. Pues nada, ha sido un gran placer, Ruth, que hacía tiempo que no te veía. Muchas gracias, para mí también, me he sentido súper cómoda, me encanta y bueno, encantada de estar aquí con vosotras y de compartir pues, un placer, pues todo. Otro día haremos otro programa y hoy hemos hablado de la menopausia, pero yo creo que hay tantos temas para hablar, ¿no? Muchísimos. Y tan importante trabajar el cuerpo y equilibrar toda esa parte. Sí, muchas. Encantada. Contaremos contigo. Por supuesto. Gracias, Ruth, de verdad, de nuevo ha sido un placer tener entre nosotras, hemos aprendido muchísimo y nada, pues os deseamos que tengáis una feliz tarde y una feliz vida.